Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Andri Cardona, soy estudiante de la Escuela de Ingeniería de Producción, primer semestre del Instituto Universitario de La Paz. En el día de hoy vamos a solucionar un problema por medio de matrices basado en la ingeniería de producción. La ingeniería de producción es la disciplina de la ingeniería que emplea conocimientos en matemáticas, física, estadística, gerencia y organización industrial. Es la rama de la ingeniería que estudia sistemas de producción en todas sus etapas, desde la concepción, planificación inicial, diseño, hasta la operación del sistema. Es empleada en procesos de manufactura, elaboración de un producto y mercancías industriales. Ya. Como ingenieros de producción, contamos con la capacidad de transformar la materia prima. Trabajando desde la parte de la manufactura nos podemos destacar en el área administrativa y en el área de producción. ¿Por qué es necesario este tipo de cálculo? Esto es necesario para determinar si la producción es rentable y poder llevar el punto contable de las horas hombre. Tendremos como ejemplo una fábrica que produce pantalones de tipo 1, tipo 2 y tipo 3, en los cuales se lleva un proceso de cortar, coser y planchar. Para el tipo 1 tenemos que demora un tiempo de cortado de 22 minutos, de cocido de 26 minutos, de planchar y empacar de 35 minutos. En el tipo 2 lleva un tiempo de cortado de 38 minutos, de cocido de 42 minutos y planchado y empacado de 35 minutos. En el tipo 3 tenemos un tiempo de cortado de 55 minutos, de cocido de 30 minutos y de planchado y empacado de 8 minutos. Entonces la pregunta es, ¿cuántos lotes se pueden producir si se trabajan 8 horas en cortar, 8 horas en coser y 8 horas en planchar y empacar? El siguiente problema lo vamos a desarrollar por el método de Gauss-Jordan. El nombre de Gauss-Jordan se debe a Carl Friedrich Gauss y a Will Jordan. Este método trata sobre una serie de algoritmos del álgebra lineal para así determinar ecuaciones lineales y hallar sus matrices e inversas. La solución de este sistema de ecuaciones se halla mediante la reducción del sistema, dado a que otro sea equivalente, así cada cual tendrá una incógnita menos que el anterior. A la matriz resultante de este proceso se le llama matriz escalonada. Se dice que en álgebra lineal una matriz es escalonada si, primero, todas las filas de ceros están en la parte inferior de la matriz. Segundo, el primer elemento no nulo de cada fila llamado pivote está a la derecha del pivote anterior. Es decir, se considera que todos los elementos debajo de este pivote deben ser cero. Operaciones para obtener una matriz escalonada. Primero, intercambio entre filas. Segundo, multiplicar una fila por una constante que sea diferente a cero. Sumar una fila o una columna con otra y luego multiplicar por una constante diferente a cero. Según el problema anterior, nos piden determinar cuántos lotes se pueden producir si se trabajan 8 horas en cortar, 8 horas en coser y 8 horas en planchar y empacar. Primero, establezcamos X para el lote tipo 1, Y para el lote tipo 2 y Z para el lote tipo 3. Ahora queremos saber el número de minutos que se emplean para cortar. Ya establecimos las relaciones de los lotes, entonces hallemos 22 minutos para cortar del tipo 1, que sería X, más el tiempo en cortar del tipo 2, que sería Y, serían 38 minutos, 38Y. Más para el tipo 3 obtendríamos 55Z. Para coser, lo mismo, 26 minutos del tipo 1, 42 minutos del tipo Y 30 minutos del tipo 3. Para planchar y empacar. Para el tipo 1 me dice que
35 minutos. Para el tipo 2, 35 minutos. Para el tipo 3, 8 minutos. Ahora procedamos a relacionar todo esto. 22x más 38y más 55z más 26x más 42y más 30z. Para planchar y empacar, 35 minutos más 35 minutos de y más 8 minutos de z. Ya estableciendo esta relación, procedemos a resolver por el método de Gauss. En la relación que hicimos anterior se nos olvidó relacionar el total de horas. Bueno, ¿qué hacemos? Obtenemos aquí la matriz. ¿Qué queremos obtener? Aquí un 1. ¿Cómo lo hacemos? Dividiendo la fila 1 por este mismo número. Obtenemos 1, 19 sobre 11, 5 sobre 2, 240 sobre 11 y volvemos a copiar los mismos números. ¿Qué queremos obtener luego? Aquí queremos obtener un 0. ¿Cómo lo hacemos? Multiplicando la fila 1 por 26, restándole la fila 2. Obtendríamos 0 menos 32 sobre 11 menos 35 menos 960 sobre 11. Colocamos los mismos números y procedemos a operar este número. Queremos obtener un 0 acá. ¿Cómo lo hacemos? Multiplicando la fila 1 por este mismo número y luego restándole a la fila 3. Como lo podemos ver expresado acá. Ya obteniendo aquí el 0, obtenemos aquí menos 280 sobre 11, menos 159 sobre 2, menos 3120 sobre 11. ¿Qué queremos obtener? Aquí queremos obtener un 1. ¿Y cómo lo obtenemos? Dividiendo la fila 2 por el mismo número. Ya, aquí hay que recordar que todo número dividido por 0 me va a dar 0. Entonces dividimos menos 32 sobre 11, menos 32 sobre 11 me va a dar 1. Y menos 32 sobre 11 dividido por 35 me daría 385 sobre 32. Y con el anterior obtendríamos aquí un 30. ¿Qué queremos obtener? Queremos obtener aquí un 0. ¿Cómo lo hacemos? Multiplicando la fila 2 por 19 sobre 11 y luego restando. ¿Cómo lo podemos ver aquí expresado? Ya obteniendo, sabemos que obtenemos aquí el 1, el 0, que era lo que queríamos, menos 585 sobre 32, menos 30. ¿Qué queremos obtener? Queremos obtener aquí un 0. ¿Cómo lo hacemos? Operando la fila 2 más la fila 2, ¿Cómo lo hacemos? Operando la fila 3, sumándole multiplicado por este escalar o esta constante, que aquí obtendríamos el 0, 0, 907 sobre 4 y 480 aquí. Ahora el siguiente paso es obtener un 1 acá. ¿Cómo lo hacemos? La fila 3 dividiéndolo por el mismo número. Aquí nos daría 0, 0, 1, 1920 sobre 907. ¿Qué queremos obtener? Aquí queremos obtener un 0. ¿Cómo lo hacemos? Operando la fila 3 multiplicada por el mismo número y luego sumada porque como podemos observar había un negativo. Ya tendríamos aquí 1, 0, 0, 7890 sobre 907. Ahora el siguiente paso es obtener un 0 acá. ¿Cómo lo hacemos? Operando la fila 3 multiplicada por este número y luego restada por el de la fila 2. Obtendríamos 0, 1, 0, 4110 sobre 907. Ya obtuvimos
la matriz escalada o la inversa. Ahora, ya teniendo el valor de las incógnitas x, y y z, procedemos a hacer la operación y obtenemos que en el lote 1 va a haber 8.669, en el lote 2 va a haber 4.53 y en el lote 3 2.117. Gracias. Buenas, mi nombre es Ali Quintero Larte y les voy a explicar cómo se desarrolla un problema de determinantes o método de gráfico. Bueno, vemos tres incógnitas que en este caso la vamos a desarrollar por medio de dos barras y vamos a incluir estas incógnitas adentro. Entonces tenemos 22, 38, 55, 26, 42, 30 y 35, 35, 8. Ahora, como es el método de Sarros dice que agregamos dos filas, las dos primeras filas abajo o sino al lado. En este caso yo la hice en la parte de abajo. Vemos, a continuación vamos a hacer delta de la solución. Entonces, delta de la solución nos dice que multiplicamos las 22, 42 por 8 y nos da un valor de 7.392, más la multiplicación de 26 por 35 por 35 da 50.050, más la multiplicación de 35 por 38 por 30 nos da 39.900, menos la multiplicación de este lado que vemos en las flechitas, 55, 42, 35 nos da 80.850, menos la multiplicación de 30 por 35 por 22 nos da 23.100, más la multiplicación de 8 por 38 por 26 nos da 7.904. Estos valores se suman, como podemos ver los que están entre paréntesis, se suman, nos dan 97.342 y la suma de estos valores nos da 111.854. El delta de la solución es la resta de 97.342 menos 111.854, lo cual nos da un resultado de menos 14.512. Listo. Seguimos con delta de x. Delta de x, igual que la delta de la solución, tomamos los valores, en este caso vamos a reemplazar esta columna por la identidad, que sería Entonces, la identidad, y seguimos con los valores de estas dos filas, que es de y y de z. Entonces, multiplicamos 480 por 42 por 8 y nos da 161.280, más la multiplicación de 480 por 35 por 35 nos da 924.000, más la multiplicación de 480 por 38 por 30 nos da un valor de 527.200, menos multiplicamos 55 por 42 por 480 nos da 1.108.800, más la multiplicación de 30 por 35 por 480 nos da 504.000, más la multiplicación de 8 por 38 por 480 nos da un valor de 145.920. El resultado de la suma de esos valores nos da 1.632.480, menos la suma de esos valores nos da 1.758.720. Delta x en la resta de estas dos nos da un valor de menos 126.240. Vamos a hallar ahora delta y. Como hayamos hecho el paso anterior, en este caso donde va la fila de las y, reemplazaríamos por la identidad. Entonces, este sería x, identidad y z. Entonces, multiplicamos 22 por 480 por 8, nos da un valor de 84.480, más la multiplicación de 26 por 480 por 55, nos da 686.400,
más la multiplicación de 35 por 480 por 30 nos da 504.000, menos la multiplicación de 55 por 480 por 35 nos da 924.000, por 30 por 480, 22 nos da 316.800, más la multiplicación de 8 por 480 por 36 nos da 99.840. La suma de esto nos da 1.274.880, menos la suma de esto nos da 1.340.640. Delta de y es igual a menos 65.760. Seguimos ahora con el delta de z. Lo mismo que con las dos anteriores, se le coloca x, y reemplazamos el valor de z. En este caso sería la identidad. 22 por 42 por 480 es igual a 443.520, más 26 por 35 por 480 nos da 436.800, más la multiplicación de 35 por 38 por 480 nos da 638.400, menos la multiplicación de 480 por 42 por 35 nos da 705.600, más 480, 35, 22 nos da 369.600, más la multiplicación de 480 por 38 por 26 nos da un valor de 474.240. La suma de esta nos da 1.518.720, menos la sumatoria de esto nos da 1.549.440. Delta x es igual a menos 30.720. Ahora, para hallar la incógnita de x, realizamos esta operación, delta de x sobre delta de la solución. Esto es igual. Entonces vemos que delta de x, ¿cuánto nos dio? Nos dio menos 126.240. Entonces cogemos el valor, lo cogemos acá, sobre el delta de la solución, que sería este valor, 14.512. Eso nos da un valor de 8.699. Ahora delta de y, buscamos el valor que nos dio delta de y, que es menos 65.760, sobre delta de la solución, que sería menos 14.512, y eso nos da 4.530. Ahora z, delta de z, ¿cuánto nos dio delta de z? Entonces sería menos 30.720 sobre delta de la solución, que sería menos 14.512, nos da un valor de 2.116. Esta es la respuesta a el proceso de determinantes o la ecuación que presentamos en este problema.